Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo tutorial de pintado con estilo cel shading anime, con Axis Repaint, con quien chino. En este segundo episodio de pintado de la grandiosa figura de Ozaru, os enseñaré cómo pintar las líneas negras de las zonas azules. Después pintaré todos los marrones de la armadura y finalizaré con las líneas negras de esta misma, añadiéndole gran cantidad de detalle. Así que nada, si estáis listos, vamos a por ello. Primero comenzaré a pintar las líneas negras, como comentaba, de las zonas azules que pintamos en el anterior episodio. Para ello utilizaré mi negro favorito. Bueno, he probado bastantes negros de otras marcas y el negro que me produce un negro mate sin ningún tipo de brillo, el que más me ha gustado es el de Vallejo, el 70-950. Y es probable que si intentes comprarlo no esté en stock. Muchas veces las tiendas se quedan sin stock porque todo el mundo va detrás de este negro. Bueno, para pintar las líneas negras, en primer lugar estoy utilizando el pincel que os comenté en el anterior vídeo, que había comprado en AliExpress, un paquete de pinceles de pelo de comadreja. Y la verdad es que por ahora me está dando muy buen resultado. Estoy bastante contento con el pincel, la verdad. Se nota que tiene o por lo menos a mí me da la impresión que tiene un poquito más de calidad que los típicos de nylon, los baratos. Para pintar las líneas negras, pues como siempre he simulado, como al menos he hecho en las últimas figuras, que la luz viene de la zona cenital izquierda, o sea, de la parte de arriba izquierda. Entonces intento pintar o oscurecer al máximo con el negro todas las zonas derecha inferiores. Como podéis ver, todo lo que es debajo de las piernas, el culo, todo eso va negro puro, o sea, no tenéis que hacer ahí nada más. Igual debajo de las sombreras, ahí no tiene que haber nada de color. Vamos a dejarlo todo eso oscuro. En la zona de las botas y los guantes me gusta pintarle una línea negra bien clara y definida para diferenciar, digamos, las zonas, ¿no? O sea, para hacer una especie de separación. Le da un contraste chulísimo y le da pues como más profundidad. ¿Veis? La verdad es que estuve un par de días pintando las líneas negras. Tiene una barbaridad de detalles. Entonces, pues bueno, hay que tomárselo con calma e intentar cubrir, pues eso, todas esas zonas que tienen que ir oscuras. Tomáoslo con calma, no hay prisa. Lo mismo que en las botas y meto el pincel entre lo que es, digamos, el brazo y el guante
y pinto todo eso de negro para que no se vea ningún punto claro ni nada. Tiene que ser todo oscuro. ¿Os fijáis cómo me apoyo en la figura? O sea, lo que es, con una mano cojo la figura bien estabilizada y con la otra me apoyo y con el pincel pues voy pintando, pero siempre para tener más estabilidad apoyo los dedos en la figura. Así puedo dibujar líneas y trazadas mucho más rectas. Bueno, aprovecho para comentaros, ya que estoy pintando estas líneas negras que tampoco tienen mucho más de información que aportar, que bueno, ya que muchos me habéis preguntado si las figuras que estoy pintando, si las estoy vendiendo, os digo que sí. De hecho, en breve, en cuestión de algunos meses, voy a poner la tienda de productos en YouTube. Entonces podrás comprar la figura que esté pintando. Solo podrá comprarlo uno, así que ya sabes, no te duermas. ¿Veis la cantidad de detalles que he pintado de negro? Ha quedado chulísimo. Y vamos a empezar ya con los marrones. Primero con el bronceado, que es del Game Color, la referencia 72036. Ahí lo tenéis, tras varias capas de pintado. A la primera igual no se os queda, tenéis que darle un par, pero bueno, ahí lo tenéis. Y ahora vamos a pintar, esa era digamos, la capa base. Ahora vamos a pintar la primera de las sombras. Yo he gastado el piel de parásitos, que es el 72042. Pues como siempre, y ya que la luz viene de la zona superior izquierda, pues intento siempre pues imaginarme por dónde más o menos tiene que estar la sombra. Aparte, he querido un poco basarme en la figura que ya pinté de Super Trunks, perdón, que me gustó el acabado que tenía y he intentado más o menos seguir el mismo patrón tanto de colores como de iluminación. Aparte de lo que os comentaba antes del pincel, intentar darle un par de enjuagados, o sea, cada 2 o 3 pinceladas, enjuagar el pincel más que nada porque si no la pintura se va acumulando en la parte metálica y os va a estropear el pincel, o sea, se os va a abrir las cerdas, los pelos se os van a abrir y ya pues hará un pincel inservible. Pero bueno, si os interesa, si os ha gustado este pincel, dejadme saber en los comentarios y os mando el link.
aquí también coloco la cabeza para saber un poco la sombra que va a generar encima de la armadura, para ver pues eso, si lo estoy dejando suficientemente oscuro o va a necesitar más claridad. Realmente tampoco cubre mucho. Y como siempre os digo, no os olvidéis de la parte trasera, que aunque nadie la vea, ahí está. Hay que pintarla y hay que dejarla con buenos detalles. Bueno, ahí tenéis la primera sombra terminada. ¿Veis? Trazos rectos. Al final intento que se queden líneas rectas. Ya que me he quedado, bueno, estaba ya bastante lleno de pintura la paleta de los pobres, le he cambiado el papelito con un nuevo de horno. Y bueno, vamos a pintar la siguiente sombra con uno de mis colores favoritos. No es el más favorito, pero es uno que utilizo para muchísimas cosas. El marrón rojizo 70-985. Buenísimo este color. Para pieles y para armaduras de Dragon Ball es la bomba. Por cierto, ahora que lo veo, se me había olvidado. Si os fijáis en el pincel, vuelvo otra vez con el tema del pincel porque es curioso. Estos pinceles de pelo de comadreja miden unos 30 y tantos centímetros, ¿no? Es larguísimo, o sea, una locura. Entonces, nada, lo que hice es con unas tenazas, corté así sin miedo y sin más broncas, lo corté por la mitad. Más que nada porque si no vas chocándote con todo. O sea, es imposible pintar con un pincel tan largo. Ahí tenéis la parte trasera y vamos a por la delantera. En este caso, pues eso, me voy a la parte más inferior derecha y hago una zona pues mucho más pequeña, intentando reducirla el tamaño de la sombra. Roto la figura 50.000 veces, todas las veces que haga falta, hasta que yo me sienta cómodo con el pincel, digamos, para poder hacer la trazada. Si siempre os quedáis con la figura mirando de frente, probablemente os saldrán las trazadas un poco mal. No tengáis miedo y rotar la figura todo lo que haga falta. Bueno, también quería comentaros que en las siguientes semanas voy a estar un poco ausente porque ya tengo, digamos, estoy estudiando un ciclo de formación superior aparte de mi trabajo, así que tengo que entregar varios trabajos para este estudio y los exámenes finales. Así que, por desgracia, voy a tener que hacer una pequeña parada de pintado, pero bueno, será breve. Más que nada porque los exámenes son importantes y hay que aprobarlos. Así que, bueno, ya os iré contando, pero en un principio hasta mediados de febrero voy a estar muy ocupado. Intentaré acabar la figura antes. Y ahí lo tenéis, la segunda línea completamente pintada. Digo, perdón, la segunda sombra. Y ahora vamos con la iluminación. Para ello he utilizado
el carne dorada, 70-845. Esta la vamos a aplicar en pequeñas zonas y en donde vaya a incidir la luz, en este caso en las partes superiores izquierdas. Al estar en la figura, la pose del Ozaro un poquito agachada, tampoco le puedes poner en lo que es la zona del pecho, no se le puede poner mucha iluminación. Si no, pues no sé, va a ser un poco raro. Pero como comento, como está un poco agachado, no debería de darle mucha luz. Donde debe darle mucha luz es en las hombreras. Ahí sí que he pintado una zona bien grande de iluminación. Como podéis ver, este color no cubre mucho. Vais a tener que darle varias pasadas para que se quede todo bien uniforme. Como veis, primero hago un poco de concepto de la luz que quiero y luego ya pues voy remarcando los bordes y dándole la forma final. Pero primero es eso, bocetear un poco. En la parte trasera y al principio dibujé una forma muy grande de luz y la verdad es que no me acabó de gustar. Así que la redibujé, como estamos repintando, puedes repintar tanto la figura que viene de fábrica como tu propio repintado, así que sin problemas. No tengáis miedo de pintar, si os equivocáis se puede volver a pintar otra vez y otra vez. Bueno, realmente la pintura esta, si lo cargas bastante el pincel, aún te cubre algo, pero no es suficiente. Como os digo, el carne dorada mínimo necesita 2 pasadas para que se quede uniforme. Y ahí lo tenéis. Tras varias pasadas se ha quedado todo bastante uniforme. Y las formas mucho más chulas, ¿verdad? Esos picos le dan un toque interesante a las luces. Y ahora pues con el blanco puro, que yo utilizo el de Vallejo, el 70-951, le vamos a pintar la última luz a los marrones. Como podéis ver ahí donde estoy pintando esa luz, se ha quedado mal lo que es el repintado de la luz anterior. Pero no lo veis vosotros, pero luego lo voy a volver a repintar porque me doy cuenta de que realmente todavía se ve, digamos, como una segunda capa de color que queda fea. Lo corrijo, no os preocupéis. A todas estas luces chiquititas, pues bueno, digo chiquititas porque son las últimas ya que le vamos a dar. Hay que intentar pues darle algún
alguna forma interesante, que no sea solo pues eso, cúbico o circular. Si puedes sacar algún pico interesante, pues queda más chulo. Y en las sombreras, que es donde más con más intensidad va a reflejar la luz, pues le he puesto pues una zona más grande. Quizá me he pasado, igual puede que la retoque un poco en el siguiente vídeo, pero no lo sé. Ya lo comentaré con algunos amigos a ver, incluso en los comentarios me podéis decir qué os parece, y si no os gusta, pues igual le pego un retoque. Pero vamos, tenéis que pensar que en las sombreras es donde más luz va a tener la figura. Como veis, siempre busco estabilidad y lo primero es poner la figura que esté bien fija, que no se mueva nada. Si fijáis, hay muchos sitios en los que me he pasado pintando. No pasa nada. Luego vamos a corregir. No os preocupéis. Y bueno, listas las luces tras varias capas de blanco. Como veis, he refinado las líneas para que queden más interesantes. Pues ahora ya vamos con las líneas negras de todas las zonas marrones de la armadura. Cojo el pincel de punta larga y fina, los que se utilizan para manicura, y me pongo a pintar todas las líneas negras y todos los detalles. Lo bueno de este pincel es que se mete perfectamente por todos los recovecos. Es una maravilla para pintar. También aprovecho, como vais a ver, para pintar algunos detalles que no tiene la figura, algunos cracks, algunas roturas de la armadura, para darle un toque interesante. Pero sin pasarme, tampoco queremos todo lleno de líneas negras. Es el mismo negro que he utilizado antes. Os recomiendo que lo diluyáis con 1 o 2 gotas de agua porque fluye mucho mejor y el negro cubre muy fácilmente. Pero si no lo tenéis diluido, pues vais a tener que darle más manos porque se va a secar muy rápido en el pincel. ¿Veis cómo dibujo ahí algunos cracks? Para hacer esas líneas de armadura solo tenéis que apoyar el pincel y deslizar a través de la línea. Es súper fácil, en serio. Aparte, aquí le he dado unos detalles de rayado en las zonas más oscuras. Lo vi en una figura, me gustó y he decidido hacerla en esta. Tanto horizontales como veréis ahora en las sombreras verticales. Ahora he vuelto otra vez al otro pincel para ir más rápido, para pintar el negro en las zonas oscuras, como ya digamos la última sombra ya, que es la que le va a dar un contraste chulísimo.
Intento también seguir la misma forma que tenía la sombra anterior. No dibujo una sombra nueva con otra forma. Y en la parte de atrás, más de lo mismo. Y seguimos el mismo proceso con pincel fino y con pincel grueso. Y es que es pintarle las líneas negras y de repente salir un figurón. Y se acabó, chicos. Aquí tenéis el resultado final. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado este último tutorial de repintado. Si así es, dejármelo saber en los comentarios, así como dudas que os surjan. No os olvidéis, por favor, de dar al like, campanita y suscribiros si todavía no lo estáis. En el siguiente vídeo finalizaré la figura de Ozaru pintando todas las zonas blancas, la cabeza y probablemente finalizaré la figura con un OSL en rojo, perdón. Así que nada, chicos, sin más, os doy las gracias por apoyar mi canal y ver mis vídeos al completo. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo a todos.